soporte que da su investigación a este Congreso Internacional. Y bien, felicitaciones, muchas gracias. A continuación tenemos la tercera presentación, que está a cargo del ponente Rafael Félix Mora Ramírez, con el trabajo de investigación denominado Las humanidades como factor clave en la ética de la investigación científica. Buenas tardes, Rafael, puedes iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecido con ustedes por esta exposición y esta oportunidad. Bueno, voy a presentar mi trabajo que se titula, pues, como ha mencionado el moderador. La idea que doy es que las humanidades es lo que controla o lo que permite que nosotros tengamos alguna especie de control, alguna especie de manera de frenar o de cuestionar o de criticar la ciencia, la investigación científica, mediante la ética. El camino para hacer esto es mediante la ética. ¿De acuerdo? Para el desarrollo sustentable. Bien, se me está escuchando, ¿verdad? Bien. Sí, claramente, claramente. Entonces vamos a continuar. ¿Qué debemos y qué no debemos investigar? Esa vendría a ser una primera cuestión. Hay dos cosas que existen en discusión. Por un lado está la propuesta positivista de que la ciencia solamente busca investigar, solamente quiere hacer teorías y nada más busca conocer. La ciencia es un conocimiento y nada más que eso. La ciencia tiene la misión de conocer el mundo. Eso se llama el mito de la ciencia pura, y lo que está diciendo es que la ciencia es valorativamente neutra. A esta posición se le llama restriccionismo. ¿Por qué? Porque restringe el hecho de que la ciencia pueda tener aristas éticas o compromisos éticos. Porque según estos, más o menos vinculados con la tradición positivista, los científicos solo describen y explican el mundo, nada más. Pero en cambio, dentro de las ciencias biológicas surgió otra preocupación, que tiene que ver, como lo vamos a ver, con temas como la bioética, con temas como el cuidado a los pacientes, en el caso de la ética de la medicina, y también con excesos que se ha cometido de parte de la ciencia. Nos referimos a la postura denominada expansionismo. La posición expansionista lo que sostiene es que la ciencia puede tener, por supuesto, lugar para lecturas éticas. La ciencia tiene alcance valorativo. Y esto debe tomarse en cuenta considerando acontecimientos pues funestos, como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, o la contaminación que se hace mediante, por ejemplo, el humo que botan los carros, ¿sí? O también cuestiones como las armas bacteriológicas, esas teorías que dicen que en realidad el coronavirus surgió de la manipulación de un arma, que bueno, personalmente yo no creo que sea así, pero siempre está esa sospecha, ¿no? Que revisar minuciosamente la vida podría generar consecuencias desastrosas para nuestra existencia. La genética, la manipulación genética, alimentos transgénicos, todo eso involucra pues que la ciencia sí tiene aspectos valorativos. Desde ya en esta exposición planteamos cierta preferencia por el expansionismo. De hecho, comenzamos hablando del llamado síndrome de Frankenstein. Como ustedes saben, Mary Shelley escribió la obra, pues, la obra de Frankenstein, o el nuevo Prometeo moderno, ¿sí? O el Prometeo moderno, en la que narra, pues, la historia de un doctor que quiere crear vida, y bueno, este monstruo que se llama el monstruo, es el monstruo de Frankenstein, termina matándolo, ¿no? Es una especie de, pues, creación de este científico, y bueno, este monstruo lo mata y es metafórico. ¿Cuál es la metáfora que hay ahí? La metáfora es, bueno, que a veces si el hombre manipula la naturaleza, esta manipulación le puede jugar en su contra. La ciencia es peligrosa porque tiene consecuencias que no podemos controlar o que no esperamos. Lo mismo ocurre, ¿no? A propósito de la exposición anterior que hablaron un poco de los griegos, con la leyenda de Ícaro, ¿no? La leyenda de Ícaro, Ícaro volaba, ¿verdad? Quería llegar hasta el sol, pero se derritió su sala y se cayó, ¿no? Moraleja de la historia,
querer rebasar los límites que te impone la naturaleza, pues no te la va a hacer pasar bien, ¿no? Al contrario, te puede ir muy mal. El síndrome de Frankenstein es el símbolo de que nuestra sociedad no está controlando debidamente a la ciencia, no la está mirando con los ojos humanistas con la que se debería mirar, aunque también es cierto de que los humanistas hoy en día no luchan mucho por verse bien, ¿no? Es decir, eh, no hay una especie de contacto hoy entre las humanidades y las ciencias. Quizás por eso las ciencias se sienten raras cuando están en contacto con un humanista. Y quizás por eso algunos científicos desprecian al filósofo de la ciencia, ¿no? Como alguien que hace otra cosa que no en realidad, que no es ciencia. Aunque bueno, esas son discusiones posteriores. Efectivamente, eh, la ciencia, si se sale de nuestras manos, puede generar pues caos. Sin embargo, nosotros podemos presionar para que la ciencia, bueno, sí haga investigaciones, por supuesto, nadie niega que las deba hacer, pero que las haga con un fin social, que es lo que a veces se olvida, seguramente porque esto de cuando se habla de finalidad social de la ciencia, se piensa pues en la Unión Soviética, se piensa en la división tradicional marxista entre ciencia burguesa y ciencia proletaria, y bueno, tal vez haya algo de eso, pero en realidad sí hace falta, ¿no? Que la ciencia se dirija hacia una finalidad social. Y si se dan cuenta, con ese argumento podemos enfrentar cosas de la pandemia, como que el científico en el Perú tiene poca inversión por parte del Estado, como se darán cuenta, el Estado tiene otras prioridades, no la educación, no la salud, y eso pues, eso debería cambiar porque ha sido expuesto, ¿no? Hemos visto al rey desnudo, ¿no? Y hemos visto que en realidad este sistema, tal y como está concebido, no aguanta para más. No tiene sentido que un científico gane menos dinero que un actor que juega un papel, no sé, en algún programita por ahí que seguramente ya conocen. Bueno, entonces es importante pues el valor social que le podamos dar a la ciencia. Es importante esto porque con esto podemos preguntar, ¿no? ¿Qué investigas tú? ¿A qué quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Este objetivo nos va a hacer bien? ¿Nos va a servir? ¿No? ¿Para qué quieres tú hacer que el gato tenga 5 colas? ¿No? ¿Y eso qué va a servir? No, pero es curiosidad. Bueno, pero la curiosidad tiene un límite, pues, ¿no? ¿Para qué el gato va a tener 5 colas? ¿No? Entiendo, o sea, debería haber una finalidad. Y esto no lo digo yo, en realidad lo encontré en un texto de Humberto Ñaupas. Humberto Ñaupas manifiesta esto con mucha fuerza, ¿sí? En un texto muy interesante sobre metodología de la investigación científica, ¿no? A mí me dio gusto leer ese texto porque nunca había visto un enfoque marxista de la ciencia o de la metodología científica en todo caso, ¿no? Por lo general, cuando revisas un libro de metodología, esperas ver cosas sobre hipótesis, ¿no es cierto? Sobre variables, operacionalización, ¿no? Pero este texto incluía esa discusión, lo cual, bueno, les comparto. Si la ciencia debe tener un control social y debe verse qué es lo que produce y para qué, también eso implica que haya una ética. Y la ética que más les podemos, digamos, reclamar a los científicos es la ética de la responsabilidad. Ser responsable, ¿qué significa? Responder uno por sus actos. Que uno pueda responder, dar la cara por lo que hace, asumir las consecuencias de las acciones. Y, por supuesto, esto se contrapone a otras éticas, como la ética de principios, la de Kant, o la llamada ética del pensamiento estratégico, que en realidad es la ética del capitalismo. La ética del capitalismo solamente compara fines con medios y dice, bueno, vamos a ver, ¿vale la pena destruir este bosque para una gotita de un medicamento para el ser humano? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Valdría la pena destruir toda la Amazonía peruana para obtener 3 gotitas de un medicamento relevante para la humanidad? ¿Sí? Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Hay que estudiarlo. Las decisiones tienen consecuencias. Hay que asumir la responsabilidad. Desde el punto de vista capitalista, no, pues todo es recurso. Todo es recurso y total, esos arbolitos pues no van a servir para mucho. Piensan ellos. Digo yo, piensan ellos. Yo estoy de desacuerdo con esa posición.
Y la ética de principios kantiana, pues sinceramente a veces es muy apegada a la norma y no permite ver los aspectos difusos de la lógica en la ética, ¿no? A veces pegarse mucho a las normas no está bueno, ¿no? Ejemplo, los policías. Los policías se pegan mucho a la norma y mira lo que termina, ¿no? Termina en un caos. No. Hay que saber ser humano y hay que asumir consecuencias. Esa es la ética de la responsabilidad. El científico tiene que hacerse responsable y quien habla de esto es Hans Jonas, un filósofo. En un libro escribió el llamado principio de responsabilidad. Este principio que debería ser importante considerarlo, sobre todo por algo importante, ¿no? Porque nosotros tenemos a veces un doble rostro moralmente, ¿no? A veces hacemos con una cosa y con otra deshacemos. No sé si se han dado cuenta, ese es el problema de la ética como teoría y como práctica. A veces pensamos de una manera, pero hacemos otra cosa muy distinta, ¿sí? Nosotros creemos, por ejemplo, a la vez y al mismo tiempo, que las personas no deberían perdonar una infidelidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero hay veces esa persona que piensa que no debería perdonar una infidelidad, sin embargo es infiel, ¿no? Entonces quiere todo, pues, ¿no? Quiere poder traspasar los límites y también que le perdonen, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Hay un doble discurso a veces. Cuando aplicamos la ética a los amigos, pero no al desconocido. Cuando aplicamos la ética al familiar, pero no al extraño. La ética debe ser, si es ética, pues para todos. No puede haber una ética que privilegie a mis amistades y no a los extraños. Solamente así se entiende que Hans Jonas piense en las generaciones futuras. En el discurso de la ética que él intervino, la variable generaciones futuras no era considerada. Claro, ¿no? O sea, la idea es, ¿por qué debo pensar yo en los niños que nacerán en el 2030 o en el 2040? Nadie sabía por qué, porque la ética de Kant no decía nada, la ética de Aristóteles tampoco. Pero Hans Jonas sostiene que sí, ¿no? El concepto de generaciones futuras hay que pensarlo, porque, repito, no vale aplicar la ética solamente a tus amigos y tus conocidos o tus familiares, y no a los desconocidos, ¿sí? Eso tiene que ser evaluado. Un ejemplo de esos desconocidos son las generaciones futuras. A propósito, ¿no? De la llamada generación del Bicentenario, ¿no? Que lamentablemente se han perdido vidas, pero justamente la idea debería ser pues que no se pierdan más, ¿no? Que esos jóvenes de 18, 20 años que han hecho su manifestación reciban una vida o al menos tengan el tiempo de gozar en este mundo más de lo que se les podría permitir. Dentro de la ética, de la responsabilidad, podríamos asociar el principio de la responsabilidad y por supuesto la bioética. La bioética. La bioética que no es otra cosa que la ética de la medicina, ¿sí? De nuevo, ¿no? Aquí nos damos cuenta que la discusión filosófico-humanística pues tiene efecto. Hay que hacerle pensar, hay que decirle al médico, al biólogo, que este es un ser humano. No puedes hacer eso con un ser humano. No deberías hacerlo al menos sin su permiso, ¿no? Porque si ustedes investigan, han habido experimentos bastante desagradables. Si ustedes investigan experimentación con la sífilis, ¿no? En otro país se investigó sobre la sífilis a unos afroamericanos o afrodescendientes, sin decirle eso. Lo que pasa es que en esa época había racismo y los afroamericanos no eran vistos como gente, digamos, a la altura, ¿no? Como por ahí dijo un político alguna vez, ciudadanos que no son de primera categoría, ¿no? Seguramente lo recordarán. Pero bueno, evidentemente no hay que hacer eso con un ser humano, es una vida importante. Y los animales, pues tampoco, ¿no? También hay que respetar la vida animal, hay que saber cómo tratar con ella, hay que usar la menor cantidad de muestras, si hay que experimentar, pues que se experimente con pocos, o intentando buscar organismos que no sientan tanto dolor o reduciendo su capacidad de sentir dolor, ¿sí? Esos aspectos bioéticos a veces cuestan más cumplirlos. Por eso es que la discusión a veces, las empresas
o algunos centros especializados no quieren llegar a un tribunal ético, ¿no? No quieren porque cuesta más, así como actualmente el protocolo para ir a un restaurante, con el que te hacen echar alcohol en las manos, ¿sí? Y te miden la temperatura. Ese protocolo cuesta, por eso es que muchos negocios están quebrando. Igualmente a la empresa o al instituto que quiere hacer una investigación, que quiere ser bioética, que quiere ser recta, pues va a costarle. Sin embargo, no hay que verlo como un gasto, sino como una inversión, como una inversión. Claro, no hay que tener cuidado, hay que cuidar la vida. Hay 4 principios bioéticos fundamentales. Esto es de manual, mucha gente lo conoce. Autonomía, la persona debe respetársele su libertad. No malevolencia, no perjudicar pues, a la persona, no hacerle daño. Beneficencia, buscar su bienestar. Y justicia, esta es la parte social, mira, la parte social. Justicia, todos deben acceder a un trato igual en lo que es salud. En un contexto capitalista esto es, pues, letra muerta, un sueño, que es lo que pasa también con la Constitución, ¿no? El debate sobre la Constitución. Si tú la lees, la Constitución es muy bonita. Nadie dice que no, es bonita. El primer artículo, ¿no? El principal objetivo del Estado es la dignidad de la persona humana. Y luego ve las noticias que ya murió un agricultor. Contradicción, sí. La Constitución puede ser muy bonita, sí, pero si no se cumple lo que dice ahí, ¿de qué discutimos, no? Aunque hagamos una hermosa Constitución, si no se va a cumplir, pues bueno, tenemos que mejorar eso. Debe primar la vida. Esa es la apuesta, ¿no? Es la apuesta. Hay que buscar, como dice Bunge, ¿no? Mario Bunge, un gran filósofo, lamentablemente ya lo perdimos, ya se fue, ya como dicen por ahí, se nos adelantó. Algún día le haremos compañía. Un humanismo sin ciencia y neutral es inoperante. Fíjate, un humanismo sin ciencia y neutral es inoperante. El humanismo debe estar acompañado de la ciencia. Y al revés, una ciencia sin humanismo es peligrosa. Una ciencia que no tenga límites impuestos por la humanidad es peligrosa. Hay que unificar ciencia y humanismo. Ese es el reto. Hacer que los científicos no miren por sobre el hombro a los filósofos o a los humanistas y que los humanistas no se alejen tanto de la ciencia, ¿no? A mí a veces me molesta un poco cuando mis alumnos le tienen terror a la matemática, ¿no? Bueno, la próxima semana le voy a tomar un examen de estadística y probabilidad, ¿no? Yo soy un filósofo de profesión, pero algo aprendí de eso. Dije, claro, por eso pues los científicos no se quieren acercar a las humanidades, ¿no? Porque van a hablar en chino y ellos no lo van a entender. No le van a entender qué promedio, moda, mediana, ¿sí? Entonces no se va a quedar ahí como que no, hay que aprender matemáticas, hay que acercarse, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Porque al final si nadie quiere acercarse, pues esto es también lo mío sería letra muerta, ¿no? Yo quisiera pues que sí, que haya este acercamiento, tomando como consideración a la vida. Y bueno, vamos cerrando. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Las humanidades y la ética de la ciencia. Las humanidades pueden ser definidas como aquellas disciplinas que tratan acerca de cuestiones valorativas ligadas a actividades específicas del hombre. Filosofía, literatura, lingüística y arte pueden ser consideradas como parte de las humanidades. Se les podría vincular al trivium de las artes liberales, pues tienen cierta relación con la capacidad de la elocuencia, pero no se reducen únicamente a un saber técnico constituido por el manejo de herramientas para saber expresarse con precisión. Las humanidades, según Nussbaum, constituyen un saber que pretende cuestionar lo establecido, expandir los límites de lo imaginable, comprender afectivamente la complejidad humana y poder poner en perspectiva la situación del mundo como un todo unificado. En tanto saber crítico, las humanidades deben mantener relaciones cordiales con la ciencia. La imagen de la ciencia como un martillo puede servir. La vieja metáfora del martillo. El martillo no es bueno ni malo, sino que depende de cómo se use. Del mismo modo, la ciencia no es ni buena ni mala. Realmente la ciencia no pretende ni ayudarnos ni perjudicarnos. La ciencia solamente busca saber más y más, pero contiene valores no explícitos. Eso sí, contiene valores que no se explicitan, ¿no? Detrás, o sea, en la fórmula de Einstein, energía es igual a masa por velocidad a su cuadrado, ¿no? Detrás de esa fórmula está la bomba atómica,
Pero esa fórmula no te permite ver la matanza de la bomba atómica, porque está oculto, ¿sí? Porque son valores que yo estoy llamando acá ocultos, que no están explicitados. El humanista debe ahí ver, mostrarlo, exponerlo y discutir, ¿bien? Por eso se necesita que las humanidades le puedan dar a la ciencia esa cuota de sensatez, con el fin de frenar sus investigaciones si se nota que éstas perjudicarán al ser humano y su vida en este planeta de algún modo. Y bueno, conclusión. Dado que la ciencia se ha desarrollado a pasos agigantados, el control sobre sus aspectos éticos se nos ha escapado de las manos. La ética de la investigación científica debe considerar todos los aspectos valorativos de la actividad del científico. Pero no debemos olvidar su valor social, pues la ciencia debería desarrollar sus proyectos con vistas a lograr mejoras sociales. Esto implica que la ciencia debe hacerse responsable de sus implicaciones sociales más relevantes. Al respecto, Jonas enfatizó en la necesidad de aprovechar con mesura ese planeta para que generaciones próximas puedan llevar una vida digna. El aspecto más delicado de la ciencia se manifiesta cuando manipula seres vivos. En lo que respecta a investigaciones en seres humanos, la bioética se nos muestra sumamente necesaria para consideraciones morales pertinentes. Esto nos muestra que la vida es el imperativo de que la ciencia debe tener en cuenta. Así queda claro que la ciencia no es un discurso neutral, posee valores. De ahí que haga falta que la ciencia encuentre respaldo ético en las humanidades, tan necesarias en estos tiempos de crisis. Gracias por su atenta escucha y estoy pues dispuesto a responder dudas si es que las hubieran. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Rafael Mora por tu participación en el Congreso. Al parecer no hay preguntas, pero igual te felicito la presentación que has realizado ahora, pues también es un valioso aporte, ¿no?, a la investigación debido a la propuesta que tú das, ¿no?, respecto a las humanidades, ¿no? Y bueno, agradecerte, felicitaciones. Vamos a continuar con la cuarta presentación, que está a cargo del ponente José Miguel Eleoro Delgado Alvites, con el trabajo de investigación denominado Las humanidades para fomentar el pensamiento crítico.